Los inviernos medievales eran brutales, temperaturas bajo cero, sin electricidad y sin aislamiento moderno. Y sin embargo, los campesinos no solo sobrevivían, se adaptaban con técnicas brillantes que la mayoría de nosotros ha olvidado. Desde hogares calentados por humo hasta refugios enterrados, desde capas de lana hasta recipientes de arcilla caliente. Su mundo era más frío, pero en ciertos aspectos, más inteligente. En este video, revelamos 10 poderosos métodos que la gente medieval usaba para mantenerse caliente. Algunos prácticos, otros inesperados, todos basados en la ingeniosidad. El frío era implacable, pero ellos también lo eran. Número 1. Cámaras de humo y calefacción por capas de humo. En muchas casas medievales no había chimeneas, al menos no esas altas torres de piedra que imaginamos hoy. El humo no desaparecía hacia arriba por conductos diseñados con precisión. En lugar de eso, se quedaba, espesando el aire y ennegreciendo las paredes. Pero aunque pueda parecer un diseño pobre, este humo persistente, en realidad, ayudaba a calentar la casa. Estas primeras viviendas funcionaban como cámaras de humo. Se encendían fuegos en los hogares centrales, y se dejaba que el humo subiera y se acumulara justo debajo del techo, sin una ventilación completa. El aire caliente y el humo cálido creaban una capa térmica densa que llenaba lentamente la mitad superior de la habitación. No era ideal para respirar, pero significaba que el calor permanecía dentro, en lugar de escapar por el techo. En chozas de una sola habitación, las familias aprendían a vivir en la zona respirable inferior, mientras que la mitad superior de la estancia retenía el calor. Algunas casas tenían desvanes ahumados, plataformas o vigas cerca del techo, donde se curaban carnes y pescados, usando el calor y el humo constante para mantener los alimentos secos y seguros durante el invierno. Pero incluso por debajo de eso, el calor atrapado añadía unos grados preciosos a la habitación, especialmente por la noche, cuando el fuego se apagaba. Curiosamente, esto no solo se toleraba, era intencional. Los fuegos completamente ventilados perdían calor demasiado rápido, así que las casas se construían para filtrar solo un poco de humo sin expulsar el calor. Las trampillas en el techo o pequeñas rejillas se abrían solo cuando era necesario. Algunos incluso rellenaban con tela o paja las grietas del techo para reducir el flujo de aire durante las noches frías. Pero el humo hacía más que calentar la habitación. También actuaba como desinfectante natural. La exposición constante ayudaba a repeler insectos, secar la humedad y preservar vigas de madera. En un mundo sin aislantes, espumas ni tratamientos químicos, el humo ofrecía a la casa una especie de resistencia de baja tecnología contra la podredumbre, las plagas y el moho. Incluso ofrecía un beneficio de seguridad en regiones aisladas, donde los ladrones o invasores eran una amenaza. El humo dentro de una casa cerrada no revelaba nada. No había parpadeo de fuego saliendo por chimeneas, ni un resplandor que atrajera atención. Hoy en día, las capas térmicas aún se usan en lodges de humo, saunas, refugios de supervivencia e incluso en arquitectura energéticamente eficiente. Pero los campesinos medievales no tenían manuales. Tenían experiencia, ensayo y necesidad. No era glamoroso. La ropa olía a humo y el hollín lo cubría todo. Pero funcionaba. En ausencia de ingeniería de chimeneas, ellos eligieron lo mejor que podían: dejar que el calor permaneciera, sin importar la forma que tomara. Porque en un invierno medieval, respirar aire con humo era mejor que congelarse en silencio limpio. Número 2. Capas de lana y conservación del calor corporal. Mientras el fuego calentaba la habitación y el humo llenaba el techo con calor, los medievales sabían que la fuente de calor más confiable era el propio cuerpo. Y la clave para retener ese calor
era la lana. Mucha lana. En capas. El lino podía tocar la piel, pero la lana era la armadura contra el frío. Era gruesa, transpirable, naturalmente aislante, incluso estando mojada, y relativamente fácil de producir. En la mayoría de las regiones de Europa, los campesinos no usaban un solo abrigo pesado. Usaban múltiples capas, atrapando pequeños bolsillos de aire caliente entre cada prenda. Este sistema convertía el cuerpo en su propio generador de calor. Lo brillante de este método era su modularidad. Las personas podían añadir o quitar capas según el nivel de actividad y la temperatura. Un trabajador en el campo podía quitarse la capa exterior para evitar sudar y volvérsela a poner durante el descanso para evitar enfriarse rápidamente. Esta capacidad de autorregularse mediante la ropa era esencial en inviernos duros, sin calefacción portátil. Las prendas exteriores solían estar hechas de lana burda o tela afieltrada, ambas excelentes para repeler el viento y la humedad ligera. 3. Aislamiento con heno y relleno de huecos. Cuando imaginamos casas medievales, a menudo pensamos en muros de piedra y vigas de madera. Pero entre esas vigas, especialmente en las cabañas rurales de campesinos, el verdadero aislamiento venía de algo mucho más simple: el heno. Sí, la misma paja usada para alimentar animales y techar casas también se empacaba en las paredes, grietas y huecos de las viviendas. Para detener el viento y retener el calor, los campesinos rellenaban con heno o paja suelta cualquier abertura disponible. Entre tablones de madera, bajo aleros de techos de paja e incluso alrededor de marcos de puertas y ventanas. Era una forma de aislamiento tosca pero altamente efectiva, que transformaba refugios con corrientes de aire en recintos cálidos. Vale la pena destacar que en la terminología medieval, heno y paja tenían usos distintos. El heno, hierba verde seca, era principalmente alimento, mientras que la paja, tallos secos de cereales cosechados, era más común para el aislamiento. Era menos propensa a pudrirse, más ligera y no fermentaba como lo hacía el heno al humedecerse. Esto la hacía ideal para rellenar paredes y empacar en suelos y techos. Las paredes hechas con entramado y barro, una malla entretejida de varas cubierta con arcilla y paja, dependían fuertemente de esta última como aglutinante y aislante. Pero más allá de su papel estructural, se añadían capas adicionales de paja suelta dentro de las cavidades o detrás de cortinas y ropas colgadas, para crear bolsillos térmicos que funcionaban como el aislamiento moderno. Al atrapar aire y desacelerar la pérdida de calor, la paja también se usaba en refugios temporales o estacionales. Durante la cosecha, los trabajadores que acampaban cerca de los campos construían pequeñas chozas aisladas con paja, reforzadas con ramas y tela. En los meses fríos, los pastores a veces construían refugios semienterrados con paredes de paja comprimida y techos de césped, donde el calor corporal bastaba para mantener una temperatura interior soportable. Incluso dentro de las viviendas permanentes, la paja tenía un papel. Además de en las paredes, se colocaba bajo los pisos para bloquear el frío del suelo, entre las vigas del techo como aislamiento, y cosida en grandes topes de corrientes de aire que se ponían en puertas o alféizares. Sorprendentemente, también ofrecía cierto aislamiento acústico en casas abarrotadas donde varias personas vivían en una sola habitación. Reducir los ecos y ruidos hacía la vida cotidiana un poco más cómoda, y más cálida también. El silencio apacible de una pared llena de paja ayudaba a crear un espacio más tranquilo para descansar, comer y soportar el invierno. Por supuesto, la paja tenía sus desventajas. Era inflamable, atraía ratones y requería reemplazo frecuente. Pero para el campesino medieval, era abundante, accesible y, lo más importante, efectiva. La paja no era elegante, pero sí ingeniosa. Cuando se entretejía en paredes y suelos, transformaba simples chozas en cápsulas de supervivencia y hacía que el invierno fuera algo que podía soportarse, un hueco relleno a la vez. 4. Dormir en grupo. Círculos de calor. En los hogares modernos, damos por sentada la privacidad. Cada persona puede tener su propio cuarto, su cama e incluso su termostato. Pero para los campesinos medievales, el calor era más importante que la privacidad,
y eso significaba dormir juntos, literalmente. Cuando las temperaturas caían, familias enteras, padres, hijos y a veces incluso animales, dormían lado a lado, envueltos en mantas compartidas o bajo capas de lana y paja. Esto no era solo por comodidad. Era una táctica de supervivencia deliberada basada en la conservación del calor corporal. En casas de una sola habitación, las camas eran escasas. Colchones de heno o simples plataformas elevadas eran la única superficie para retener calor. Todos dormían juntos en lo que hoy los expertos en supervivencia llamarían un círculo de calor, una formación en la que cada cuerpo atrapaba y compartía calor con el siguiente. Cuantas más personas, más calor acumulado se retenía bajo las cobijas o dentro del espacio cerrado para dormir. Esta técnica era especialmente vital para niños pequeños y ancianos, más vulnerables al frío. En muchos hogares, los niños se colocaban en el centro del grupo, donde el calor de los cuerpos que los rodeaban mantenía estable su temperatura corporal durante la noche. En los climas más duros o las condiciones más pobres, incluso los animales se unían. Perros, cabras y ocasionalmente animales de granja pequeños dormían dentro de casa o en el borde del círculo humano. Su calor corporal era valioso, y su presencia ofrecía una capa extra de masa térmica, una especie de estufa viva a los pies. Para maximizar el efecto, las familias usaban cortinas gruesas o doseles para atrapar el calor alrededor del área de descanso. Las camas con dosel eran comunes, no solo entre los nobles, sino también en versiones más humildes dentro de hogares campesinos, donde telas pesadas o incluso sacos colgantes de paja creaban una burbuja cálida alrededor de la cama. Algunas casas también tenían rincones para dormir incorporados. Compartimientos semicerrados tallados en las paredes o desvanes, que limitaban el flujo de aire y atrapaban el calor de forma eficiente. Estos pequeños bolsillos de refugio creaban un microclima íntimo, una habitación dentro de otra, donde unos pocos grados de calor marcaban la diferencia. La idea era, el calor se multiplica con la conexión. En una época sin calefacción central, el cuerpo humano era una de las fuentes de energía más confiables disponibles. Compartir ese calor no era solo sentido común, era cultura, era familia. Y aunque hoy podríamos ver esa cercanía como incómoda, para el campesino medieval, era solo otra noche. Frío afuera, pero adentro, bien juntos, el calor era suficiente. 5 calentadores de barro y recipientes calientes. Cuando las llamas abiertas no eran una opción, ya fuera por peligro, falta de espacio o necesidad de movilidad, los campesinos medievales recurrían al calor contenido. Y una de las herramientas más ingeniosas en su arsenal eran las ollas de barro. Llenas de brasas o piedras calientes, estos recipientes de arcilla funcionaban como calefactores primitivos. Tras calentar piedras en el hogar o recoger brasas encendidas, los campesinos las colocaban en pequeñas ollas gruesas de arcilla. El calor radiante calentaba el aire circundante de manera gradual y segura, especialmente en espacios cerrados como áreas para dormir, sótanos o incluso bajo mesas. A diferencia de las llamas abiertas, estas ollas se podían controlar con mínimo humo o riesgo de incendio, perfectas para casas con mala ventilación. También retenían el calor durante mucho tiempo, gracias a las propiedades térmicas de la arcilla cocida y la piedra. Una vez calentadas, podían emitir calor suave durante horas, especialmente cuando se envolvían en lana o tela para regular la emisión. Una variación de este método incluía colocar la olla dentro de una caja de madera, a veces forrada con paja o lana, convirtiéndola en una especie de bolsa térmica medieval. En habitaciones frías, estas cajas se escondían bajo bancos, a los pies de las camas o incluso bajo capas, creando zonas personales de calor sin necesidad de usar combustible constantemente. Esta técnica también dio origen a un tipo de calentador de cama de barro usado de forma similar a los braseros metálicos. En lugar de llenar una sartén de cobre con brasas y deslizarla entre las sábanas, los campesinos pobres usaban un pequeño cuenco de cerámica con brasas, colocado con cuidado sobre una losa plana cerca de la cama. Con atención y buena ubicación, podía calentar suavemente el aire y la ropa de cama sin contacto directo. Estos recipientes también servían para otros fines. Durante el día, se usaban para cocinar o llevar agua caliente. Por la noche,
se convertían en fuentes pasivas de calor. En mercados de invierno, se usaban calentadores portátiles similares por vendedores y artesanos para mantener las manos calientes mientras trabajaban al aire libre. Hay evidencia incluso de que se usaban dentro de capas, cerca del cuerpo o junto a los pies, para generar calor durante viajes o reuniones en frío. Envueltos en tela gruesa o guardados en bolsas de cuero, actuaban como bolsas de agua caliente medievales, pero sin el agua. Este método no requería riqueza ni complejidad. Solo fuego, piedra, arcilla y un poco de cuidado. Era escalable, repetible, y podía pasar de mano en mano como un calentador personal. Los supervivencialistas y quienes viven fuera de la red eléctrica han redescubierto técnicas similares usando macetas de terracota, velas y masa térmica. Pero los campesinos medievales lo hacían mucho antes de que tuviera nombre, porque la necesidad les enseñó cómo convertir una olla de brasas en consuelo. 6. Refugios excavados y casas semienterradas. Cuando el aire exterior se volvía gélido y la leña escaseaba, algunos campesinos medievales recurrían a la forma más antigua de aislamiento conocida, la propia tierra. Al construir refugios parcial o totalmente excavados en el suelo, creaban viviendas donde la naturaleza hacía la mayor parte del trabajo térmico. Estas madrigueras o casas semienterradas aprovechaban la temperatura subterránea estable de la tierra, que se mantiene muy por encima del punto de congelación incluso en pleno invierno. Al construir viviendas cuyo suelo quedaba por debajo del nivel de la superficie, o con solo el techo sobresaliendo, los campesinos podían reducir la pérdida de calor y eliminar la exposición directa a los vientos fríos. Esta técnica no era nueva en la Edad Media, pero sí fue perfeccionada con la experiencia. En las regiones más frías del este y norte de Europa, comunidades enteras construían cabañas hundidas, forradas con troncos, arcilla o piedra, y cubiertas con césped o paja. Los gruesos muros y techos de tierra retenían el calor de forma sorprendente, convirtiendo unas pocas horas de fuego en una noche entera de comodidad interior. El diseño era sencillo, una sola habitación con techo bajo, un hogar central y pocas ventanas. Cuanto más pequeño el espacio, más fácil de calentar. El humo del fuego ayudaba a aislar el techo, como vimos antes. Y las paredes a menudo se revestían con paja comprimida o telas para evitar la humedad y las corrientes de aire. Algunos de estos refugios eran estacionales, usados por pastores, jornaleros o viajeros que necesitaban un resguardo temporal. Otros eran permanentes, muchas veces indistinguibles del paisaje mismo. Con techos de césped y paredes de tierra, se camuflaban en las laderas, lo que no solo conservaba el calor, sino que ofrecía discreción durante tiempos de guerra o saqueos. Las casas excavadas no solo eran prácticas, eran estratégicamente brillantes. Requerían menos materiales, podían construirse en zonas remotas o boscosas, y muchas veces se mantenían más cálidas que las casas elevadas durante las noches más frías. Evidencias arqueológicas desde Escandinavia hasta los Balcanes muestran que esta técnica fue usada por diversas culturas a lo largo de los siglos. Hoy en día, las casas subterráneas modernas y las estructuras autosuficientes imitan la misma lógica térmica, protección contra el viento y aislamiento pasivo. De hecho, la misma lógica detrás de los hogares energéticamente eficientes construidos bajo tierra proviene directamente de estas soluciones medievales. A los ojos modernos, estos refugios podrían parecer pobreza. Pero para quienes los construyeron, eran un escudo. Un útero cálido cavado en la tierra helada. Cuando el mundo exterior se congelaba, los campesinos más sabios no peleaban contra la naturaleza. Se enterraban en ella, y dejaban que los protegiera. 7 capas de invierno como cámaras térmicas personales en la Edad Media. Una capa no era solo algo que uno se echaba sobre los hombros. Era una herramienta de supervivencia térmica, diseñada a lo largo de siglos de necesidad para convertir el cuerpo humano en una fuente de calor y mantener ese calor atrapado el mayor tiempo posible. Hechas principalmente de lana gruesa, muchas veces afieltrada o con varias capas para mayor densidad, las capas invernales se cortaban en forma semicircular, pensadas para envolver todo el cuerpo y sellar contra el viento. No eran ajustadas como los abrigos modernos. Eran amplias, pesadas y caían hasta las rodillas o los tobillos. Esa forma suelta no era por estilo.
creaba una especie de cúpula de aire caliente, como una tienda de campaña, alrededor del cuerpo. Al cerrarse y sujetarse en el cuello o el hombro, una capa funcionaba como una cámara térmica personal. El calor natural del cuerpo, aislado por el tejido pesado, podía mantenerse cerca de la piel durante horas. Combinada con túnicas en capas debajo, una sola capa podía mantener a una persona abrigada incluso bajo aguanieve, nieve o viento helado. Pero la genialidad de las capas no terminaba en el aislamiento. También eran herramientas de supervivencia multifuncionales. Los campesinos las usaban como mantas al viajar o en casas sin calefacción, como cobertores para dormir, rompevientos al trabajar al aire libre e incluso como tiendas de campaña improvisadas al extenderlas sobre ramas o postes. En algunas regiones, las capas se forraban con piel o con más lana para hacerlas aún más efectivas. Otras se recubrían con lanolina, aceite natural de oveja, o cera para hacerlas repelentes al agua. Y como la mayoría se fabricaba localmente con lana hilada en el pueblo, los campesinos podían adaptarlas al clima de su región. Incluso la cobertura de la cabeza venía incluida en el diseño. Muchas capas tenían capuchas o caperuzas incorporadas, que se bajaban sobre la cara y se sujetaban a un lado. Esto protegía cuello, orejas y cabeza, zonas críticas de pérdida de calor. Lo que hace tan poderosa esta técnica es que no dependía de fuego, refugio ni compañía. Un campesino podía mantenerse abrigado en movimiento, en aislamiento o durante trabajos al aire libre. Llevaban su fuente de calor consigo. Hoy en día, los expertos en bushcraft, recreacionistas y supervivencialistas aún usan capas o ponchos de lana. No por moda, sino por funcionalidad. Porque pocas prendas hacen tanto con tan poco. La capa medieval no era un accesorio. Era armadura contra el frío. Un refugio que se vestía. Y en lo más crudo del invierno, podía marcar la diferencia entre la congelación y un día más con vida. 8 muebles que almacenaban calor. Bancos de piedra y asientos cálidos. Cuando pensamos en mobiliario medieval, probablemente imaginamos madera tosca, sillas que crujen y tal vez un banco relleno de heno. Pero en muchas partes de Europa, especialmente en regiones frías, campesinos y artesanos desarrollaron muebles que retenían el calor, diseñados para absorberlo y liberarlo durante el día. Uno de los ejemplos más simples y eficaces eran los bancos de piedra o albañilería. Construidos directamente en las paredes cerca del hogar, eran más que simples asientos. Formaban parte de la estrategia térmica del hogar. Ubicados junto o incluso conectados al fuego central, estos bancos de piedra absorbían el calor radiante durante el día. Una vez que el fuego se apagaba, seguían emitiendo calor suave durante horas, convirtiendo el área de descanso en una especie de rincón cálido donde la gente podía comer, coser, afilar herramientas o simplemente descansar. En algunas casas, estas superficies térmicas se extendían más allá de los bancos. Se construían plataformas elevadas o camas sobre mampostería caliente, un primo rudimentario del sistema de hipocausto romano. Aunque los campesinos no contaban con ese nivel de ingeniería, el concepto era el mismo: la masa retiene el calor. Cuanto más grueso y denso el material, más tiempo permanece cálido. El mobiliario de madera también se adaptaba a esta lógica. Algunas casas tenían bancos o cofres huecos que podían contener piedras calientes o pequeñas ollas de brasas, colocadas cuidadosamente para evitar el riesgo de incendio. Estos asientos cálidos se ubicaban cerca de ventanas o muros exteriores, donde las corrientes frías eran más intensas. Hoy en día, la masa térmica sigue siendo un principio clave en la arquitectura pasiva de calefacción. Casas con pisos de piedra, paredes de arcilla o estufas revestidas de azulejos no son más que versiones modernas de lo que los campesinos medievales descubrieron mediante ensayo y error. En una época donde cada recurso contaba, incluso un lugar para sentarse se diseñaba pensando en la supervivencia. Porque cuando tu banco se convierte en una batería de calor, no solo descansas, te recargas. 9 cortavientos exteriores y trampas solares. No toda la calefacción medieval ocurría dentro de casa. De hecho, los campesinos comprendían que controlar el entorno alrededor de su hogar era tan importante como lo que pasaba dentro. Sin aislamiento moderno, espumas ni ingeniería avanzada,
confiaban en dos elementos poderosos: cortavientos y trampas solares. Un cortavientos era cualquier estructura, natural o hecha por el hombre, diseñada para bloquear o redirigir vientos fríos en campos abiertos. Los campesinos plantaban setos densos, arbustos frondosos o hileras de árboles en el lado de barlovento de sus casas para absorber y desviar ráfagas heladas. Con el tiempo, estas barreras reducían drásticamente la sensación térmica, haciendo que el área inmediata alrededor de la vivienda fuera mucho más cálida. Donde no había vegetación natural disponible, usaban cercas, paneles de mimbre entretejido, o incluso pilas de leña como muros protectores. Estas no eran solo para privacidad o encerrar ganado. Eran sistemas de defensa térmica colocados estratégicamente para romper el viento antes de que golpeara las paredes o puertas de la casa. ¿El resultado? Menos pérdida de calor, menos corrientes frías y mayor comodidad interior usando la misma cantidad de combustible. Pero los campesinos no solo se protegían del viento. También sabían cómo atrapar el sol. Muchas casas medievales, especialmente en regiones frías, se construían u orientaban hacia el sur, donde la luz solar podía entrar por puertas o ventanas durante el día. En días fríos pero despejados, se abrían puertas y contraventanas brevemente para dejar entrar el sol y calentar las superficies interiores de piedra o arcilla, las cuales irradiaban calor lentamente durante la noche. Algunos pueblos incluso construían áreas de trabajo al aire libre en esquinas orientadas al sol. Resguardadas del viento y encerradas por piedra o paja, estas burbujas solares se volvían zonas cálidas para cocinar, reparar herramientas o preparar alimentos sin necesidad de quemar más leña en el interior. En cierto modo, esto era calefacción solar pasiva siglos antes de que existiera el término. Al leer el terreno, seguir el trayecto del sol y ubicar las estructuras clave en el lugar correcto, los campesinos extendían el alcance de cada rayo solar, especialmente en los cortos días de invierno. Estas técnicas no eran llamativas ni tecnológicas. Eran silenciosas, constantes y profundamente efectivas. La arquitectura ecológica moderna sigue utilizando las mismas ideas: cortavientos, jardinería estratégica, exposición solar pasiva, masa térmica. Pero los campesinos no tenían planos. Tenían instinto. Cuando llegaba el frío, no solo se acurrucaban dentro. Moldeaban el mundo exterior para conservar la luz. 10 camas de ceniza y calor residual del hogar en un invierno medieval, cada brasa contaba. Y una vez que el fuego se apagaba, lo que quedaba no era basura. Era una oportunidad.